Esta semana descubrí algo muy grave, pero que explica un misterio que yo llevaba años tratando de resolver. La verdad es que siempre me preocupó la falta de interés de las personas en política, la falta de militantes en los partidos, la falta de audiencia en los programas de análisis político. Me preocupaba, pero creía que este desinterés era algo natural, no todos tenemos los mismos gustos. Lo cierto es que jamás se me ocurrió pensar que había personas, políticos, que deliberadamente quisieran desviar la atención de los ciudadanos hacia cualquier tema que no fuera el político, porque de otra forma no podían llevar a cabo su plan. Todo empezó leyendo una anécdota de Mirko Macari, el director del Mostrador, en los años en que yo publicaba una columna semanal en ese medio. Contaba que en la época en que él trabajaba en la revista El Sábado, Pablo Halpern, en ese momento director de la SECOM del gobierno de Frey, le dijo a un grupo de periodistas, entre los que estaba él, lo siguiente: en Chile se juntan 20 prohombres a puertas cerradas para decidir a dónde va el país, y el país va para allá. Obviamente no era la primera vez que yo le oía decir algo así, ni es el único que lo ha dicho, pero esta vez fue distinto porque conecté esa idea con varias cosas que pasaron y me pasaron un par de días después. ¿No será que la política aburre porque en realidad lo que sabemos de la política no es lo que realmente pasa en política, sino un cuento, una fantasía que un grupo de 20 personas necesita hacernos creer? Algunos creerán que exagero, pero les pido que esperen y oigan lo que me pasó en la semana posterior y al final del comentario me digan si están de acuerdo o no, porque no fue una sola cosa, fueron varias. Bienvenidos a este nuevo resumen semanal. La primera fue una noticia minúscula en el Mercurio, que lo admito, yo había pasado de largo, y si no fuera porque una amiga me alertó, yo no estaría comentando. Una información gravísima que en el fondo nadie quería que viéramos. Me refiero a una negociación de los consejeros constitucionales en que adquirieron compromisos que son inaceptables a los ojos de cualquier elector. Cuando vi la noticia, llamé de inmediato a mi equipo para averiguar si sabían algo, pero tampoco estaban enterados y son profesionales informados. Tuve la sensación de haber sido estafada y al mismo tiempo me dio rabia. ¿Por qué me sorprendo si el tema constitucional fue desde el principio una estafa? Pero quiero hacer un breve recuento antes de comentar la negociación esta que pasó colada. Una y otra vez los políticos han pasado por encima de la voluntad popular. Sin ir más lejos, buena parte de los chilenos que votaron apruebo en el primer plebiscito, el de entrada, lo hicieron con la tranquilidad de que si las cosas salían mal, se podía rechazar de salida. Esa era la garantía. Pero después de ese primer plebiscito, los políticos incluyeron en el proceso algo que nunca se consultó: paridad y escaños reservados. Lo mismo hicieron después del triunfo del rechazo. No se complicaron en absoluto y fueron por una segunda oportunidad. Las reglas decían que el proceso se cerraba y esa regla era una regla constitucional. Pero, ¿qué importa? Saltarse las normas acordadas no tiene repercusiones para quienes tienen el poder de hacerlas a su medida. Basta con que la derecha y la izquierda estén de acuerdo para que ocurra. Como decía Mirko, 20 hombres se juntan a puertas cerradas para decidir a dónde va el país y el país va para allá. Acá no fueron 20, fueron 8, pero en fin, 8 de los cuales 5 habían estado por la opción fracasada, el apruebo. Bueno, lo cierto es que los consejeros hicieron esta semana exactamente lo mismo. Se juntaron a puertas cerradas y tomaron 5 acuerdos. 5 acuerdos que estoy completamente segura ninguno de nosotros habría tolerado de su candidato. Vamos por algunos. Por ejemplo, el anteproyecto, ese que Boric, Bachelet y la ultraizquierda en general aprobarían, índice de que es peligroso, iba a ser un insumo más en este segundo proceso constitucional. Teóricamente, al menos los consejeros electos podían modificarlo por completo mientras respetaran los famosos bordes. Pero los consejeros llegaron a un acuerdo distinto, que la discusión tiene que hacerse en función del famoso anteproyecto,
que ya no es solo un insumo, sino una camisa de fuerza, a tal punto que dentro de estos nuevos acuerdos los consejeros convinieron, oiga usted, no incluir capítulos nuevos al anteproyecto, salvo que la Corte Suprema lo admitiera. Este no es un detalle, es una señal de lo complejo que será modificar el anteproyecto y del poder que está teniendo la ultraizquierda al interior del órgano, porque esta rigidez es algo que solo ella quiere. Cuando nos avisan que el anteproyecto no puede sufrir cambios relevantes, se nos informa que los consejeros electos por los chilenos deben someterse a los expertos electos por los partidos. Impresionante, ¿o no? ¿Qué sentido tiene votar? ¿Por qué no nos ahorran el ejercicio estéril de manifestar nuestra preferencia y la frustración posterior de ver cómo ustedes hacen lo que les da la gana? Pero la negociación considera dos cosas más de la máxima gravedad. Una de ellas señala que se van a utilizar mecanismos que faciliten los acuerdos, como por ejemplo la aprobación o el retiro de paquetes de enmiendas. Obviamente es una buena estrategia comunicacional para que todos los consejeros puedan justificarse ante sus representados. Teníamos que ser pragmáticos, había cosas buenas y otras no tanto, pero el paquete venía entero, ¿se entiende? La segunda, la peor a mi juicio. Pongan atención porque es textual. Debemos, comillas, llegar a un acuerdo transversal más allá de las mayorías y minorías políticas que respectivamente representamos. 20 hombres a puertas cerradas deciden para dónde va el país y para allá vamos. Era cierto y sigue siéndolo. ¿Para qué leer el anteproyecto? ¿Para qué hacer públicas las enmiendas si finalmente las decisiones las tomará un grupo de negociador? Presenciamos un show. El consejo, los consejeros, los debates, todo es de papel. La política, las decisiones de verdad no se toman ahí. Yo no soy del Frente Amplio, por si alguien tenía dudas. No entiendo la política como una asamblea universitaria. Me gusta la democracia representativa. Comprendo que al votar le doy atribuciones a la persona que elijo. Pero la política es por definición una cuestión pública. Tenemos derecho a presenciar el debate, a conocer las actas, a ser informados por la prensa acerca de las razones por las cuales nuestros representantes deciden esto o lo otro. Y nuestros representantes tienen el deber respectivo de informarnos. No somos hijos que deban reconocer su autoridad a ciegas. No tienen derecho a pedirnos paciencia ni confianza. Somos adultos y el paternalismo no lo vamos a tolerar. ¿Y saben por qué? Porque acordar e incluso ceder es parte del juego democrático, en la medida en que se haga pública y justificadamente, con argumentos expuestos de manera honesta, que permitan a los ciudadanos adherir, disentir y, por supuesto, evaluar a quienes elegimos. Por el contrario, la suspicacia es perfectamente legítima y razonable cuando las decisiones se toman en secreto y de espaldas a los electores, fuera de los espacios democráticos previstos para eso. Y la sospecha es que no se trata de acuerdos, sino más bien de una repartija de lo que el mismo Macari describe en su libro como democracia de los acuerdos, que en la práctica fue más bien una división pactada de espacios de poder. ¿Qué interés podemos tener en la política si la han privatizado, si toman sus decisiones a puertas cerradas y luego hacen lo que quieren? Incluso más, ¿qué sentido tiene votar si firmarán acuerdos, vuelvo a citar, más allá de las mayorías o minorías que representan? ¿Qué persona razonable podría tener interés en informarse o en participar si la información viene procesada como papilla para niños ingenuos que se tragan lo que sea y luego se modifican por secretaría? Y si esto no los convence, quiero agregar que no estoy especulando, que esto es algo que me consta a raíz de cosas que me pasaron y que no son de público conocimiento. Y por eso decía que esta frase de Mirko cobró especial sentido para mí esta semana, no solo por las noticias, también por los permanentes llamados y WhatsApp que he recibido de políticos de todos los partidos tratando de convencerme de que me pliegue a sus estrategias que si hicieran públicas los harían perder toda su base de apoyo. Con el primer plebiscito, que no digas que vas a rechazar porque vamos a perder, no hay que quemarse, hay que dar por perdida la batalla. Que no te niegues a un segundo proceso porque hay que aprovechar el vuelo del plebiscito para cerrar el tema constitucional. No, señores, no aceptaremos paternalismo. Ustedes pueden hacer como que nos engañan, pero nosotros
no vamos a hacer como que les creemos.